Hola, bienvenidos al canal del profesor Enzo Céspedes. Hoy estamos con la semana 28, día 1. Estamos trabajando el proyecto acerca de la diversidad de plantas en nuestro país y los ecosistemas. La actividad de hoy es leemos sobre la diversidad de las plantas. Vamos a seguir enriqueciendo nuestros conocimientos con esto de la diversidad de las plantas. ¿Y cuál es la meta? Leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Al final de esta actividad deberemos hacer un resumen con la información que vamos a leer. Recordemos que estamos trabajando acerca de los ecosistemas. Miren, este es un desierto, un ecosistema grande, pero hay también ecosistemas muy pequeños como una maceta. Ahí en esa maceta hay seres vivos y seres no vivos. Seres vivos como la misma planta y animales pequeñitos que quizás no las puedas ver a simple vista, pero que están ahí. Y también tenemos la tierra, hay piedritas, está la luz del sol, el agua. Todos ellos son los seres llamados abióticos. Estamos también nosotros haciendo nuestros apuntes en nuestro cuaderno de experiencias, el crecimiento de la planta, cuál le favorece más, el agua neutra o el agua acidulada, ligeramente ácida. Y también vamos a estar leyendo información, tablas, gráficos, como dije, para seguir enriqueciendo nuestra indagación acerca de la diversidad de plantas de nuestro país. Aquí tenemos el texto que vamos a leer hoy, está en la sección de recursos, y es bueno que nos hagamos siempre algunas preguntas antes de leer. ¿Qué te llama la atención del texto? A mí me llamó la atención ese cuadro, en primer lugar, y el título, que es llamativo. ¿De qué tratará? Es muy probable que trate sobre la flora, ¿no? Mira, por el título. Algo me va a decir sobre la diversidad. ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Qué crees tú? Yo no creo que esté dirigido a una persona porque no es una carta. Es un texto expositivo. Claramente es un texto expositivo hecho para que todos lo puedan leer. ¿Por qué creo eso? Por el tipo de texto. ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? Recuerda que estamos indagando acerca de la diversidad de plantas en nuestro país y acerca de los ecosistemas. Entonces, yo creo que sí tiene información útil para nuestra indagación. Pasemos a leer entonces. No voy a leerlo todo, solamente partes importantes, tú sí lo vas a hacer con calma. En el año 2019, el año pasado, el Ministerio del Ambiente del Perú publicó el 6º Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica. La diversidad. El documento inicia afirmando que Perú es un país megadiverso. Ya lo acaba de decir. Eso sería bueno ir anotando a un costado o subrayando si es que has impreso este texto. Y que nuestro conocimiento sobre las especies biológicas existentes está en constante crecimiento. Las listas y el número de especies conocidas de cada grupo cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies, el registro de algunas no reportadas anteriormente en el territorio nacional, revisiones de su nombre y clasificación. Así se producen cambios y arreglos en la nomenclatura de cada una de ellas. Hablando en términos simples, en la selva de nuestro país hay muchas especies de plantas que todavía no las conocemos. Acabo yo de enterarme que existe la yuca brava, por ejemplo. La leí en uno de los textos que está en la sección de Leemos Juntos. Ahí aparece la yuca brava, que no es la misma que la yuca que comemos habitualmente nosotros. Entonces, así van apareciendo nuevas especies. Bueno, no es que van apareciendo, sino que las vamos encontrando, así como lo hacía Antonio Raimondi. Hay gente que se dedica a investigar, a meterse en la selva, a seguir preguntando, anotando, describiendo, tomándole fotografías para ver si es una especie nueva o de repente es una especie que ya era conocida, pero la persona que entró ahí no la conocía, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ir viendo qué nuevas especies se están encontrando, sobre todo en la selva, como dije. La riqueza de flora. A continuación se presenta un gráfico con información actualizada de la riqueza de especies de flora que existe en el Perú, basada en la literatura publicada y en la consulta que se realizaron a expertos. Aquí está un cuadro, dice, de cómo ha ido progresando el conocimiento de especies vegetales. Mira, siempre ha ido aumentando. 18.652 en 2003, más de 20.000 en 2009, 20.500 en 2013,
luego bajó un poquito en el 2017. Pero no es que haya bajado porque algunas especies desaparecieron. Aquí nos aclara que se debe a arreglos taxonómicos y eliminación de sinonimias. Es decir, a veces se ha comprobado que hay dos plantas, que es la misma planta pero con dos nombres distintos. Entonces dice, entonces en realidad no son dos, es una. Por eso es que ha disminuido un poquito esa cantidad. Plantas nativas del Perú. Seguramente sabes que una planta nativa es aquella planta que es propia del país, como por ejemplo el maíz y la papa, son propias de nuestro Perú. En el informe también presentan la diversidad de plantas nativas o diversidad genética que el país tiene. Muy bien, entonces es bueno, dice, que sigamos nosotros investigando acerca de las especies silvestres que todavía no están domesticadas en nuestro país. Aquí menciona también algunas de las especies nativas, como la kiwicha, el tarwi, sachainchi, la yuca, la castaña, el camu camu, el cedro y el chihuahuaco. El cedro y el chihuahuaco son dos árboles madereros. También se han identificado variedades promisorias, o sea que prometen mucho, de especies vegetales como el achiote, la arracacha, que es como una mezcla de camote con oyuco, algo así, la chirimoya, el maní, la mashua, que se parece a la oca, la tuna, el yacón, el piñón blanco, entre otras. Aquí nos hace una lista de plantas nativas, la papa, tomate, ají, rocoto, algodón, maíz y quinoa. También hay especies amenazadas, dice. Aquí en el informe se enfatiza, se aclara que desde 2006 no se presentan cambios en el número de especies de flora silvestre amenazadas reconocidas por las normas peruanas. Que bueno, dice que no han aumentado las especies de plantas amenazadas, pero sí aquí está la lista. Aquí están las que están amenazadas, no por especies, sino por familias. Las orquídeas, las solanáceas, asteráceas, cactus, malváceas, fabáceas, rosales, palmas y otras familias. Esto me hace recordar que yo en mi experimento con el agua acidulada y el agua neutra, yo he puesto 2 ramas de rosas. Y este cuadro me acaba de mencionar que las rosas se encuentran es una especie amenazada. Creo que también varios de los chicos, al menos de mi aula, han puesto manzanilla. Y investigué un poquito y las manzanillas son de la familia de las asteráceas. Así que si tú has puesto otra planta, también es bueno que investigues a qué familia pertenece para saber si está o no está amenazada esa especie de planta en nuestro Perú. Mira, de todas las plantas andón, el 25%, la cuarta parte, está en peligro crítico. Mira que esta barra está en posición horizontal. Y el 50%, la mitad, está vulnerable. O sea, están en peligro, ¿eh? Puede ser porque muchos las explotan, es decir, muchos las utilizan y no las vuelven a sembrar, o simplemente porque estamos quitándole también, cortando, ¿no? Ganándole, a veces construimos casas, pistas sobre terreno de cultivo, entonces acabamos con muchas especies de esa manera. Recomendaciones a leer por segunda vez. Recuerda que tú vas a volver a leerlo con más calma. Siempre identifica el título, lee la información, relaciónala con el gráfico. Cuando leas los párrafos, subraya. Aplica una técnica, por favor. Subraya o anota al costado o en una hojita las ideas importantes, los datos que te van a servir para tu indagación. Lee bien los gráficos estadísticos. No pierdas la relación entre lo que dice el texto y lo que dice el gráfico estadístico, las tablitas. Cuando leas las tablas también ten en cuenta que son de doble entrada, por vertical y por horizontal. Entonces hay que saber leer correctamente las tablas. ¿Te diste cuenta de que hay un gráfico de barras muy particular? Claro, porque no está así en posición vertical como habitualmente las vemos, sino en horizontal. No hay ningún problema, igual se puede leer. No olvides reconocer quién es el emisor, es decir, el autor del texto. Es el Ministerio del Ambiente, año 2019. Y si es necesario, siempre lee otra vez el texto, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Y si encuentras palabras que ya te resultan muy difícil de comprender, siempre está el señor diccionario, ¿no? Para acudir en nuestra ayuda, o pregunta
al docente también. Si es que no tiene diccionario en la mano, pregunta al profesor. Si con la palabra, pues yo acudiré a mi diccionario, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Todos estamos aprendiendo. Recuerda también de qué cosa trata tu indagación. Recuerda que trata, y aquí está, te lo estoy anotando. Estamos investigando acerca de la diversidad de plantas de la región o localidad, la nuestra, y la ecorregión a la que pertenece. Además, estás reconociendo las plantas que favorecen el ecosistema de tu localidad. Elaborarás propuestas de acciones para su conservación y las compartirás con tu familia y comunidad. Esto es al final de la semana, pero sobre esto estamos investigando. Ahora escribe de ese texto todas las ideas importantes que hayas encontrado, todas las ideas que te van a servir para tu indagación, porque con eso vas a hacer tu resumen. Recuerda que la meta de hoy es hacer un resumen de ese texto. Cuando hayas anotado las ideas, compara con esto, por favor, te va a servir de bastante ayuda. Por ejemplo, en las ideas que tú anotaste en nuestro país, si no la anotaste, entonces anda al texto y anota ese dato. También te dice, has escrito por qué nuestro país es megadiverso. Si lo has hecho, perfecto. Y si no, anda, vuelve al texto y anota esa idea. Por acá, por ejemplo, dice, confirma si la planta que estás sembrando es nativa. A ver, en el caso mío, el mío son rosas. No sé si son nativas, de verdad, no lo sé. No es malo decir que no lo sé. ¿Por qué digo eso? Acá está, ¿por qué dices eso? Porque no aparece en la tabla como planta nativa. Pues esa es una buena respuesta. ¿Confirma si la planta que estás sembrando es una de las que están en peligro de extinción? Sí, en mi caso sí, la rosa. Y si es manzanilla, también lo está. ¿Por qué lo digo? Porque está en el listado. Las asteráceas, la manzanilla, están en peligro. Las rosáceas, está la rosa, también está en peligro. Averigua a qué familia pertenece la planta que has puesto en tus vasos o en tus muestras y compara con la tablita. Si está ahí esa familia, está en peligro de extinción. Si no está en esa tablita, pues no está en peligro de extinción. Y así, mira, acá sobre los datos de la fuente, tienes claro ya el propósito del texto y a quiénes está dirigido. A todos aquellos que quieren aprender sobre la diversidad y la cantidad de especies que están en peligro, ¿no? Y el propósito es informarnos, darnos información acerca de la flora en nuestro país. Ya ahora, después de haber chequeado con estas preguntas, ya tienes las ideas más claras. Ahora, esas ideas que anotaste, júntalos en este cuadrito. Por ejemplo, todas las ideas que tengan que ver sobre la cantidad de flora de nuestro país, anótalas acá. Todas las ideas sobre las plantas nativas, todas las que tú anotaste, las anotas aquí. Todas las ideas sobre las plantas que se encuentran amenazadas, aquí. Y las ideas o los datos de la fuente, aquí. Mira que ya tienes 1, 2, 3 y 4 grupos de datos. Cada grupo de datos va a ser un párrafo de tu resumen. A la hora que escribas tu resumen, entonces primero pones tu título, es el mismo título del texto. Luego este será tu primer párrafo. Pero profesor, ¿cómo voy a unir mis ideas? Puse ahí 3 ideas, ¿cómo las uno? Puedes usar una coma, un punto, puedes usar un enlace como por ejemplo además, debido a. Recuerda que hay enlaces que te van a servir para que puedas unir 2 ideas o 3 ideas. A veces basta con una coma, un punto y seguido. Va a depender mucho de qué dice una idea y qué dice la siguiente. De eso va a depender. Es parte ya de tu criterio personal. Entonces, así vas a lograr tener tus 4 párrafos, más lograste hacer un resumen. Ya está listo tu resumen. Ahora evalúa tu resumen. Vas a evaluarte con esta tablita que te muestra la cantidad de flora que tiene nuestro país. Debes lograrlo, ¿eh? Porque con las preguntas anteriores ya deberías haber logrado eso. Sí. Igual, para todas las demás preguntas que están aquí, sí o no. Recuerda que si obtienes un no, tienes todavía la ventaja de poder mejorar tu resumen. Por eso te digo que estamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Cada vez tenemos que hacer mucho mejor en nuestro texto. No te olvides compartir tus hallazgos con tu familia. Reflexiona sobre tus logros. Siempre pon ahí que aprendí, cómo lo aprendí, qué dificultades tuve, qué fue lo más sencillo, cómo he solucionado mis problemas. Muy bien, eso entonces chicos para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.